Quiero hablarles en este día sobre un versículo que es un lindo versículo. Desde luego, toda la palabra de Dios, aún las genealogías, tienen enseñanza y a veces uno no las lee, las pasa por alto. Pero este versículo es un versículo muy hermoso, está en Isaías 58:11 y sustraigo precisamente del versículo el tema: Jehová te pastoreará siempre. Amén. Oh Jehová nos pastoreará siempre. Ubíquese en qué tiempo, en qué momento surgieron estas palabras dirigidas a la nación de Israel, a la nación de Judá, y desde ese tiempo que lo declara el profeta, no estoy diciendo que antes de esa declaración Jehová no los pastoreaba, pero esto vino a ser como un sello, como una garantía, como una seguridad que le está dando al pueblo: Jehová te pastoreará siempre. Y esa es entonces mi motivación para todos a esta hora. Pero antes de presentarles el mensaje, deseo invitarles que imiten, escuche esto, imiten la buena costumbre de la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, eso está registrado en el libro de Hechos, capítulo 17, particularmente el versículo 11. Fíjese que la costumbre que ellos tenían como iglesia era que después de escuchar el o los mensajes o un mensaje de la palabra de Dios, ellos buscaban el contexto de lo escuchado. Y así dice este versículo, parte del mismo: recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué hábito, mire qué costumbre más hermosa. Esto nos evitará o evitaría el juzgar un mensaje. El que hoy el pastor habló así, no me convence eso. Eso no me gustó para nada. Y poco le faltaba poner ahí mi nombre. Y cositas o situaciones así. Entonces lo recomendable es que usted vaya, indague la palabra, vaya a leer el contexto anterior y lea el contexto posterior. A veces el contexto anterior no significan los versículos, digamos, si estoy leyendo el 4, que sea el 3, el 2 y el 1. El contexto puede estar en el inicio mismo de ese libro o de esa escritura. Así que requiere un poquito de tiempo. Pero el punto es que si un mensaje usted siente que le faltó algo, el pastor se quedó corto con esto, entonces usted puede decir: bueno, entiendo que quizás no lo quiso expresar por el tipo de auditorio que él vio, o porque muchas veces el espíritu o impulsa o retrae, ¿verdad? Pero el punto que yo quiero dejarles es eso. Y precisamente al leer el versículo 11 de Isaías 58, es necesario recurrir al contexto. ¿Sabe por qué? Porque para hacer mía esta promesa, hay allí una orientación de parte de Dios, de una actitud que debemos de tener como cristianos. Y está referido precisamente al ayuno. ¿Cuándo ayunamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuál debe de ser la conducta o el resultado de nuestro ayuno?
no solamente estar esperando la respuesta de mis peticiones, sino lo obligatorio que hay en una persona o en un cristiano que ayuna. Vamos entonces a leer Isaías 58:11 y les voy a referir los versículos 6 y 7 de Isaías capítulo 58. Entonces dice Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahora veamos el contexto, que esto es imperativo para que yo pueda libremente recurrir a esta promesa. Y dice el versículo o los versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Vea usted, por eso dije que los hermanos de Berea, al escuchar el mensaje, ellos iban a buscar el contexto para ver si lo que está diciendo el predicador está de acuerdo con las Escrituras. Nosotros somos gente del libro, de la Biblia. Nosotros, como dicen, y lo digo así, de tapa a tapa, excluyendo los mapas, ¿verdad? Que esos no son inspirados, ¿verdad? Pero cuando ya se abre el telón, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí ya empezamos a entender que la palabra de Dios se ha pronunciado y que yo debo de asumirla, debo de reconocerla y debo de aceptarla. Muchas veces se ha dicho que la Biblia se interpreta a sí misma y desde luego así es. Ahora hay tanta diversidad y hay tantas opiniones, formas de expresarla o de exponerla. La forma de hacerlo quizás no sea el problema. El problema es cuánto está dentro del texto lo que se nos está diciendo. Porque a veces hay expresiones muy gratas, muy agradables, que nos encantan, nos entusiasman, pero posiblemente solamente sean deseos muy personales del predicador o del pastor. Y no estoy diciendo que sea malo, pero aquí usted y yo no venimos para escuchar simplemente deseos pastorales, sino están registrados y basados en esto que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos han traído su Biblia? Levante su celular si ahí la tiene, ¿verdad? Hermanos, qué maravilloso libro tenemos, ¿no es cierto? Entonces es importante eso que acabo de mencionarles. Para que yo pueda francamente decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, debo de recurrir a cómo es mi actitud relacional con los hermanos. Cuando mis disciplinas espirituales yo las estoy ejecutando, ¿cómo estoy con mi hermano, con mi hermana? ¿Me interesa la condición espiritual de mi hermano? ¿Me preocupa su estado? Me preocupa que en vez de aumentar las amistades en la congregación, se va aislando y de repente ya se ve como enemistado con todo mundo. Y eso no es posible.
porque donde hay armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Preocúpese, hermano, si usted está perdiendo amistades, hermanos en la congregación que antes comían juntos, bebían juntos. Café, ¿verdad? Y que ahora usted, no. Y hay términos y hay palabritas que no son muy cómodas escucharlas y que no suenan bien de parte nuestra. Yo no me junto con la chusma. Aquí no hay chusma alguna, hermano. Aquí somos familia. Aquí somos familia, hermano. Entonces, si vamos a hacer uso de estos términos bíblicos y que suena fantástico desde luego, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, es maravilloso. Pero tiene componentes que me exige revisar, porque mi relación y mi comunión con Dios incluye mi amistad y mi hermandad. Los hermanos, todos hemos pasado por una misma puerta. Aquí nadie entró por una puerta diferente. Dice la Biblia que el Señor Jesús es la puerta. Entonces usted pasó por esa puerta que se llama Jesús. Y todos hemos pasado por esa misma puerta. Usted tiene un mismo Redentor que se llama Jesús. No hay otro que redima a uno y otro que... No. Si hay alguien ofreciendo redención que no sea Jesús, preocúpese, porque el único que redime se llama Jesús. Y es Él a quien debemos nosotros de honrar. Su vida y la mía debe de ir cada día cambiando, mejorando, porque queremos honrar su santísimo nombre. Preocupémonos si a razón de este tiempo que estamos viviendo nos hemos enfriado en algún área de nuestra vida espiritual. O el enemigo nos llevó a un punto de sentirnos como defraudados en la fe, como que Dios nos abandonó, como que no está con nosotros. Quiero decirles que sí está con nosotros, pero los tiempos que vienen están marcados de dificultades, de situaciones adversas. Si lo vemos desde el punto de vista natural y humano, adverso. Pero si lo vemos desde el punto del enfoque bíblico, son señales de que nuestra redención está cerca y que debemos de erguirnos porque está muy próximo el ser que honramos y amamos y que Él nos espera con brazos abiertos. Bendito sea su nombre. Así que en primer lugar, Jehová te pastoreará siempre. Estas palabras anulan cualquier pensamiento de que estamos en abandono. Yo no sé si les dije, pero un día yo estaba orando en la noche, me parece, y yo estoy descubriendo, delatando un secreto pastoral, así que no le cuenten a nadie. Oye, por favor. Orando yo le dije a Dios, me siento solo. Señor, ¿por qué me siento solo? Y pasé un buen tiempo sobre mis rodillas y no avanzaba pensando en mi soledad, pensando en que nadie estaba conmigo. Ciertamente yo podía ver a mi esposa Mary y ella ha estado conmigo, mis hijos. Y yo decía, ustedes, pero yo en ese momento le dije a Dios, me siento solo, Señor. En la mañana, como a las 11 de la mañana, me dice la secretaria, aquí está el hermano Chavarri, que quiere un tiempo. Y páselo. Y me dijo, hermano Orlando, el Señor me ha enviado con un mensaje. Anoche me dijo que hablara con usted y le dijera que no está solo. Hermano Chalo. Yo dije, ¿cómo es esto? A la hora que yo estaba orando eso, el Señor ministra al hermano Chalo
Y hoy me doy cuenta que si yo estoy aplicando la palabra en mi vida, la promesa de Dios es franca cuando dice: Jehová te pastoreará siempre. En cualquier momento, circunstancia o situación, el Señor está de nuestro lado. No sé cuál es su situación personal, familiar a esta hora, pero intento provocarle seguridad, confianza de que usted no está solo, que Jehová es su pastor y posiblemente la adversidad esté agudizando, pero alce sus ojos, véalo, y está diciéndole: yo soy tu pastor. Esta es una promesa. Y las promesas de Dios se cumplen por encima de nuestra condición emocional o nuestro sentimiento de abandono. Él siempre está. En el libro de Deuteronomio 7:9 leemos: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Con convicción hagamos nuestras las palabras del Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabe que he estado estudiando un poco el Salmo 23 y encontré algo que cae por su peso, como se dice, pero muchas veces no lo pensamos. Para poder decir Jehová es mi pastor, yo tengo que reconocerlo a Él como tal. Porque si yo no lo reconozco, si yo no lo sigo, si no hago lo que Él me pide, yo no puedo decir Jehová es mi pastor. Pero si usted y yo hacemos esto de reconocerlo a Él, independientemente de cómo el mundo lo pinte, de cómo las circunstancias lo debiliten en mi vida muchas veces, yo tengo que entender que para decir que es mi pastor, debo de reconocerlo como tal. Y si lo reconozco, nada me faltará. Dígame en el nombre del Señor. En segundo lugar, el texto nos dice: en la sequía saciará tu alma. Muchas veces nos sentimos como en sequedad y esterilidad espiritual. Sentimos como que nos estamos secando, que no producimos, que hasta sentimos el servicio en la iglesia o el congregarnos como algo impositivo, como algo innecesario, como algo que no vale la pena. Yo quiero decirle que esos son síntomas de aridez, síntomas de estar envueltos en un desierto. Si usted ya no tiene pasión por las cosas de Dios, si usted no tiene pasión por servir a Dios, si usted está supeditando su accionar al momento que se vive, yo le pido en el nombre del Señor, y les pido a ustedes también en el nombre del Señor, cambien su manera de pensar, cambien su actitud y véanse que es una necesidad estar envueltos en fertilidad, estar envuelto en un lugar de riego y no estar envueltos en una aridez, porque eso es lo que el enemigo va a buscar. Entonces muchas veces nos sentimos como en sequedad y esterilidad espiritual. Esto nos hace volvernos débiles e improductivos. Perdemos vida y pasión por el Señor y el servicio. Estamos, hermano, en la medida de lo que se nos permita, tratando de acercarnos a ustedes. Quizás, si alguien puede decir, es sacrificial o hay mucho sacrificio, independientemente, hermano. Nosotros estamos empeñados en mantener latente en usted su fe, sus valores cristianos, el valor que debe de darle a la iglesia, a sus deberes como cristiano, que usted no debe de permitirle al diablo que por nada lo prive de ser fiel a Dios en todo lo que la palabra enseña que debemos de ser fieles. Usted y yo no tenemos que buscar pretextos de ninguna naturaleza para caer en incumplimientos y en nuestros deberes que corresponde como cristianos.
Los estoy pastoreando, hermanos. Esto es parte del pastoreo que es mi responsabilidad. Entonces, la decisión de perder salud espiritual es exclusivamente nuestra. Usted decide si quiere ser una persona productiva en su fe cristiana o no. Usted decide cuánto va a servir a Dios o no va a servir a Dios. Situaciones como para sentarnos o estacionarnos, el enemigo se las ingenia y busca situaciones o aprovecha circunstancias para desmotivar, para impedir su accionar, para que en usted no se manifieste el fluir de la presencia de Dios. Porque para que el fluir de la presencia de Dios se muestre, desde luego es algo que usted tiene que provocar, que de su interior eso salga, se muestre. Usted debe de verse como un ser, como un ente de bendición, porque usted es de bendición y usted tiene que provocar bendición de eso que está ardiendo en su interior en la vida de otros en el nombre del Señor. Aleluya. No importa hacia dónde hemos descendido en esterilidad, en sequedad, no importa. Reaccionemos y retomemos la promesa. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. En tercer lugar, dará vigor a tus huesos. Toda prueba en el desierto deja marcas, fatiga, cansancio. Todo esto nos debilita, nos asusta el solo pensar que podemos volver a pasar por lo mismo. Pero su palabra dice que Dios dará vigor a nuestros huesos. Y ese vigor es la fuerza, la energía, el ánimo para seguir adelante. Un día Elías está diciendo a Dios: si esto es lo que va a acontecerme en la vida, mejor, mátame. Esas son de las oraciones que Dios no contesta así por así, ¿verdad? Mátame. ¿Y por qué está así? Él está deprimido. Acaba de tener un suceso maravilloso. Y eso le sucede muchas veces a cualquiera de los que servimos al Señor. Muchas veces estamos en el púlpito y la gente dice: no se notaba que el pastor estaba enfermo. Yo he venido muchas veces en condiciones no muy buenas físicamente, pero los hermanos no se han dado cuenta. Ay, dicen que se estaba muriendo el pastor, si hoy estaba tirando a diestra y a siniestra, dice, ¿verdad? Eso no es cierto, dice, ¿verdad? Uno no entiende, hermano. Elías acaba de tener un escenario maravilloso. Fuego ha descendido sobre el holocausto que él ha preparado. La presencia de Dios fue fuerte, pero después está allá en una situación crítica. Él pensaba que solo él había quedado. ¿Dónde está tu pueblo, Señor? La pandemia ha dispersado al pueblo, Señor. La pandemia ha puesto en silencio al pueblo, Señor. La pandemia como que está aniquilando a los hermanos que no aparecen, ni por Facebook aparecen. ¿Dónde están los hermanos? Solo yo he quedado, dice allí Elías. Pero el Señor le dijo: Elías, toma ánimo, quiero decirte que 7,000 no han doblado sus rodillas ante Baal, son fieles, están perseverando, y esa es mi súplica y mi ruego, que ustedes presentes y los que están en casa puedan ser contados simbólicamente en ese número de 7,000 que no se han postrado ante la pandemia, que siguen con fervor, porque Jehová es su pastor, porque da vigor a sus huesos. Están ustedes caminando, porque el día del Señor va a aparecer, ya sea a través de la muerte o ya sea a través de su aparición.
Pero de una cosa estamos seguros, que Él va a venir y que nosotros nos vamos a ir con Él. Bendito sea su nombre. Él va a venir y nosotros nos vamos a ir con Él. En cuarto lugar, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Suscribo lo siguiente a esta declaración: cuánto gozo producen las promesas de Dios a sus hijos. Cómo cambia el panorama. Lo que antes parecía el fin, la muerte espiritual, se transforma en abundancia de vida. Dios interviene y cambia el panorama. Ahora hace de nosotros, huertos de riego fructíferos, para alimentarnos y alimentar a otros, para producir frutos y semillas abundantes. Dice el texto, manantial de aguas que nunca falta. Las condiciones pueden ser adversas, pero hay manantial abierto. Las condiciones pueden ser adversas, pero usted puede estar seguro que hay un brote constante de Dios para su vida que va a saciar cualquiera que sea su tipo de sed. Sed en cualquier área de la vida, el Señor la puede saciar en su nombre. Bendito, bendito sea su nombre. Así que el desierto no nos venza, porque Jehová es nuestro pastor y nos pastoreará siempre. En este desierto, en esta situación, Él es su pastor, Él está pastoreándole. Y vea qué maravilloso lo que dice Apocalipsis 7:17. Mire, allá está hablando del pastor. En la antigüedad se pone en el contexto presente y aparece allá en la eternidad. Dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Allá nos está esperando nuestro pastor para pastorearnos en la eternidad. Cuando pasemos a ese tiempo está garantizado, pero también está garantizado que en este tiempo Él es nuestro pastor. Él nos está pastoreando, Él está teniendo cuidado de nosotros. Por eso podemos recitar así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Concluyo refiriéndoles nuevamente textualmente el versículo. Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca, 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 nunca. Concluya la oración: nunca, 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 nunca. Bendito sea su nombre. Pónganse de pie. Hagamos una oración. Hagamos una oración de acción de gracias porque Él es nuestro pastor. Hagamos una oración donde le podamos expresar, tal vez no en detalle, cómo es nuestro estado presente, que no es acorde a su presencia pastoral, pero que Él quiere cambiar esa condición espiritual tocándonos a través de su Espíritu Santo y aplicar sus promesas de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta declaración en tu palabra y la tomamos como una declaración de fe para nuestras vidas. Aceptamos este día esa buena voluntad de que tú nos pastorearás siempre, de que tú estás teniendo cuidado en esos momentos adversos.
Nuestros ojos naturales quizás no lo puedan estar presenciando, pero llévanos a entender que hay una operatividad, que algo está sucediendo a esta hora y que nosotros estaremos sorprendidos porque pensábamos que de esta no íbamos a salir, pero hemos salido de tantas y saldremos de esta y saldremos de otras porque tú nos sustentas con tu presencia. Bendigo, Señor, tu nombre, encomiendo a mis hermanos a tu cuidado, cualquiera que sea su estado o su condición presente, que les des paz, que les des seguridad, que les des confianza de que tú estás de su lado. Bendigo a los hermanos presentes, bendigo a los hermanos que están siguiéndonos en línea, que toda esa congregación abrace tu pastoreo, que toda esta congregación abrace con seguridad, que no hay desierto que no se pueda vencer, que no hay aridez que no se pueda dejar, en el nombre de Jesús. Toca a mis hermanos, levante sus manos, dígale: Dios, gracias por pastorearme. Expréseselo un momento: gracias por pastorearme. Gracias por ser mi pastor. Gracias porque tienes cuidado aún de lo más mínimo. Mi presente y mi mañana en ti están seguros. Solamente ayúdame para no desviar mi mirada de ti. Aceptar el llamado de tu palabra. Pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, ahora glorifícate. Glorifícate. Y oro como pastor por cualquiera que sea su estado, su condición. Toca su vida, toca su casa, toca su familia. Bendícelos a todos por igual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.